Mirá. Es un mes belgraniano, ¿sí? De punta a punta, ¿sí? Porque un día como hoy, como decíamos, 3 de junio de 1770, nace en el corazón de la ciudad de Buenos Aires Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, ¿sí? Manuel Belgrano, el Manu para los amigos, sí. Nace en la casa que hoy en día sigue en pie, ¿no? En la Avenida Belgrano, no puede ser de otra forma, 430, a metros del convento de Santo Domingo. ¿Sí? Vamos a hacer una primera parte, ¿no? de los origins de Manuel Belgrano, ¿sí? Para componer justamente a este prócer nacional, hijo de María Josefa González Casero, ¿sí? De familia procedente de Santiago del Estero, ¿sí? Y descendiente de conquistadores, ¿sí? Del español Domingo Martínez de Irala, ¿sí? Y por parte, esto es interesante, ¿no? Por parte de padre, el padre Domenico Belgrano Peri, o como él solía afirmar, Domingo Belgrano Pérez, un italiano, ¿sí? Cosa rara, ¿no? Y aparte, italiano de la zona de Liguria, era un comerciante de Liguria, es una zona de Italia que linda con el mar Tirreno, ¿sí? Del lado de lo que es del lado sur, digamos, ¿sí? No del mar Adriático, sino del otro. Con lo cual ya es una composición interesante, porque hay algo que tenían las familias españolas, como podrían ser de los descendientes otros próceres, San Martín, por ejemplo, ¿no? No había una presencia o una autoridad patriarcal dura. Era más bien era un hijo de padres progres, Belgrano, ¿sí? Lo cual, si vos te das dando cuenta a lo largo de su vida, pareciera que no era algo, es algo que es coherente con su andar, claro. Porque esto de pedir un emperador inca, por ejemplo, ¿no? Muy de filo. Claro. ¿Qué pasa? Dijimos italiano. En 1769, previo a esto, viaja a Buenos Aires, Domenico, y pide una carta de naturalización al rey de España para justamente poder vivir, comerciar y obtener empleos en la República. Recordemos, época de monopolio, claro, donde solamente eran españoles, ¿no? O hijos de españoles los que podían comerciar unilateralmente con la corona, ¿sí? A través del puerto de Cádiz, por ejemplo. Y con ninguna otra potencia no. Y con ninguna otra potencia ni no. Ni Francia ni Inglaterra, claro, sobre todo. Claro, esto ya empieza a componer de alguna forma la figura de Belgrano, que es hijo de lo que después se conoció como la incipiente burguesía, ¿no? Claro. De profesionales, de comerciantes, que querían enriquecerse y progresar a través del intercambio de materias y demás cuestiones. Decíamos, 15 hermanos tuvo Manuel Belgrano, 2 de ellos sacerdotes, entre los cuales también se destacaron como patriotas, como funcionarios, Francisco, Joaquín y Miguel. Este último fue, además de funcionario, militar también, al igual que Joaquín. Claro, tiempo después, Domingo se ve envuelto en un proceso judicial por considerárselo cómplice de la quiebra de un funcionario real de la aduana. Se pudre todo. Y en ese entonces, bueno, Belgrano ahí bancando los trapos su viejo, después de un proceso larguísimo. Finalmente, 6 años después, esto había empezado con el virrey Loreto. El otro virrey Arredondo le restituye la plena libertad de sus derechos y el goce de sus bienes que habían sido sustraídos por la otra condena a la que se le había sometido Papá Belgrano, ¿no? A Domingo. Tiempo después, esto afecta justamente a la situación económica, a la fortuna de la familia Belgrano. Tiempo después termina falleciendo Domingo, justo al poco tiempo de que su hijo Manuel regresara de Europa. Estudia en Europa, como muchos, se forma en la potencia colonizadora. Belgrano, como muchos de nuestros patriotas, quizás, y hay que decirlo esto, ¿no? Belgrano no solamente era hijo de padres progres, sino que era un tipo de una mente brillante. Sí. Tan brillante es que el Papa Pío VI le extiende una autorización para leer toda clase de literatura prohibida. Mira.
¿qué sería literatura prohibida? ¿No? Uno que vos te dicen literatura prohibida, ¿y qué pensás vos? Pensás en YouPorn. Bueno, no. Claro. Bueno, aclaran acá, literatura prohibida con la única excepción de las obras obscenas. ¿Sí? De esa época ya estaba el Marqués de Sade, ¿no? Que es como el tatarabuelo de las sombras de Grey. Mira. Para que se den una idea, Claro. si no saben quién es el Marqués de Sade. Claro. Toda esa onda. Bueno, no, la literatura prohibida eran los libros de los pensadores que habían que habían pergeñado, entre otros, la Revolución Francesa. Claro. El derrocar al antiguo régimen del absolutismo francés, ¿no? Con esta lógica estamental, ¿no? De la nobleza, el clero manejando todo y el pueblo cagado de hambre, muriendo pobre, ¿no? Un estertor así. Bueno, de esta manera, entonces Belgrano accede a los libros de Montesquieu, a los libros de Rousseau, a los libros de Filangieri, los libros de François Quesnay, accede a todo eso y obviamente le open his mind, le explota el cerebelo a Manuel Belgrano, que viene con esa onda. Efectivamente, ¿no? Sigue los acontecimientos de la Revolución Francesa, junto a San Martín también, ¿no? Libertad, igualdad, fraternidad, lo que todos ya conocemos, ¿no? Empieza a pergeñar cómo podría él, desde su lógica de comerciante, Claro. de comerciante, de economista, cómo podían llevar adelante reformas que pudieran de alguna forma en las colonias, ¿no? En el virreinato, poder hacer progresar, ¿no? O sea, colonias del Río de la Plata, great again, Claro. sería. Bueno, Belgrano en efecto vuelve y con el ya creado el Consulado de Comercio de Buenos Aires. El Consulado de Comercio se crea como una forma también de, por así decirlo, de aplacar los ánimos de la revolución burguesa de Francia, para evitar que se les pudra el rancho, ¿no? La corona española dice, che, mirá, para que no digan que solamente pueden gobernar con Cádiz, se empiezan a abrir los consulados, ¿no? Dice, bueno, esta es la mía, Belgrano. Va, lo nombran secretario perpetuo del consulado, pero cuando quiere meter estas reformas, ¿no? Reformas de libre comercio, ¿sí? Esto de poder comerciar con otras legalmente, formalmente, porque ya se venía haciendo a modo de contrabando, ¿no? Claro. Esto ya lo vimos cuando hablamos de Juan Larrea, ¿no? Y de cómo supuestamente dicen que hace su fortuna a los comerciantes, lo hacen a fuerza de burlar a la corona española. ¿Sí? Comerciando, como bien dijo Luismi, con Francia, con Inglaterra, Sí. con otras potencias, y eso era un delito, ¿sí? Él quiere blanquear eso y decir, che, abrámoslo, no le dan pelota. ¿Qué hace entonces? Cambia la perspectiva y no se dedica a la economía, apunta a la educación. Es bien conocida tiempo después, la historia de... ¿Se acuerdan que Belgrano dona, creo que eran 40.000 pesos de la época para que construyan escuelas, y esa plata se traspapeló? Bueno, pero ¿qué sí logra Belgrano en este entonces? Estamos hablando de un Belgrano de unos 24 o 25 años, Sí, ustedes todavía no terminaron la tesis, no se recibieron. Bueno, Belgrano a esa edad funda la Escuela de Náutica y la Academia de Geometría y Dibujo, ¿sí? También desde el consulado abogó Belgrano por la creación de la Escuela de Comercio, la Escuela de Arquitectura, la Escuela de Perspectiva. ¿Y cuál era la ambición de Belgrano? Que crear estos centros de estudio para que esta formación, los que se formaran, obraran en función del crecimiento de la patria, ¿sí? Esto es algo que todavía lo solemos ver, ¿no? Como una gran falencia, ¿no? Y una gran deuda, ¿no? Personas que se forman en la educación pública estatal y después se van del país. Claro. Esto lo vimos mucho profundizado en la década de los 90, por ejemplo, del siglo XX. Pero en este caso ya teníamos ese problema, ¿no? Para que justamente te estoy formando, bueno, te formo para que hagas grande el país, Claro. No para que vayas y hagas la tuya, claro, o enriquezcas a España, ¿no? Claro, exacto. ¿Qué hace también Belgrano? Como le sobraba tiempo, nada, se dedica al periodismo. Funda el primer periódico de Buenos Aires, ayuda a la fundación, ¿no? El Telégrafo Mercantil. Me encanta porque los nombres no tienen el más mínimo activo de creatividad. Es el Telégrafo Mercantil. Después hay otro también,
Bueno, claro, ya era demasiado para la época, ¿no? Claro, Entonces ahí, ¿no? Empieza su etapa de periodista, avesado en economía, era el Carlos Pagni de la época. No, pero era una figura fuerte, ¿sí? El tipo metía el dedo en la llaga y empezaba a bardear, ¿sí? Después lo termina cerrando el telégrafo. ¿Qué viene ahora? Las invasiones inglesas, ¿sí? Y vuelvo a esto, Belgrano no le interesaba en lo más mínimo la carrera militar. Cuando el virrey Pedro de Melo lo nombra capitán de las milicias urbanas de Buenos Aires, en 1797, él escribe, textual de Belgrano: si el virrey Melo me confirió el despacho de capitán de milicias urbanas de la capital, más bien lo recibí para tener un vestido más que ponerme, que para tomar conocimientos en semejante carrera. O sea, era un ítem más en el CV. No es bueno, y soy, viste, capitán de milicia, ¿no? Tac. Bueno, ¿qué pasa? Tiempo después, el virrey Sobremonte le encarga la formación de una milicia en previsión de algún ataque británico, pero no tomó el encargo muy en serio. ¿Qué puede llegar a pasar? Dijo Belgrano. Bueno, puede llegar a pasar que el 25 de junio de 1806 desembarca una expedición de 1.600 soldados al mando de William Beresford en la bahía de Quilmes, e inician las invasiones inglesas. Entonces Belgrano se ve claro, che, Belgrano, ¿te acordás que a vos decías que no? Bueno, están los ingleses esperando la puerta. ¿Qué? Exactamente. ¿What? Belgrano marchó al frente de Buenos Aires, al fuerte de Buenos Aires, donde reunió a numerosos hombres para enfrentar la invasión. O sea, el chabón no se arrugó, dijo, bueno, si nos matamos, nos matamos, perro, dijo, y vamos. Hay que salir. Bueno, tras un único cañonazo británico, debió obedecer las indicaciones de su jefe de mando y ordenar la retirada. O sea, al primer tiro ya arrugaron, ¿sí? Escribe después Belgrano: nunca sentí más haber ignorado hasta los rudimentos de la milicia. O sea, nunca me sentí tan boludo como en ese entonces. Entonces, lo que después lo va a acompañar durante el resto de su vida a Manuel Belgrano, que insisto, es un economista, es un letrado al que pusieron algunas teorías conspirativas, dicen que para sacárselo de encima, ¿no? Lo vistieron de milico y lo mandaron más adelante, lo mandan al norte, ¿no? Que era como, el norte era como DT, como sos DT de la selección argentina, perdés 2 partidos y afuera. Eso era el norte. Era eso, era mandarte, era como, no sé, hoy sería mandarte de embajador a Brasil, ¿no? Claro. Por ejemplo. Tipo, sí. Sería una como mandarte a bailar con la más fiera. Bueno, cuestión, la pasa muy mal, ¿no? Tras esta cuestión, los británicos exigieron a todas las autoridades del Consulado de Comercio, al cual Belgrano formaba parte, prestar juramento de lealtad a la colonia inglesa. Todos accedieron menos Belgrano, que pronunció la famosa frase: queremos al antiguo amo o a ninguno, ¿sí? ¿Qué hace? Se exilia y busca refugio en la Banda Oriental, en la ciudad de Mercedes. Después, como ya todos sabemos, ¿sí? Los ingleses corren, Buenos Aires se vuelve a ser parte del virreinato, pero empiezan los primeros estertores de revolución, porque dicen, che, cagamos a piña una potencia invasora. España no vino a ayudarnos. ¿Qué estamos haciendo que seguimos siendo colonia, no? Claro. Empieza esta cuestión, ¿no? O sea, que defendemos a nosotros. Claro. Y ahí empiezan las distintas vertientes de, bueno, cómo podemos hacer, ¿no? Claro. Cómo podemos arreglar. La primera es, Belgrano es el fundador del carlotismo. Si lo habrán escuchado nombrar en sus historias, cuando tuvieron que estudiar para el secundario, capaz, que es, dice, che, ¿por qué no apostamos a Carlota Joaquina, la hermana de Fernando, que no está exiliado, que no está exiliada, porque al rey Fernando Napoleón lo corre cuando invade España, que está acá nomás, que está en Río de Janeiro, ¿no? Y que es la esposa de Juan de Portugal. Apostemos a ella, ¿no? Pero después tiene que desistir. Desistió Belgrano de esta acción por cuestiones capaz que hoy las vemos como muy lógicas, ¿no? Con el diario El Lunes
podemos decir todo, pero en su momento que decían, pero si apostamos por Carlota Joaquina, en realidad el que va a mandar es su esposo, y pasamos de ser colonia española a colonia portuguesa. Mira. No te conviene. Ya los portugueses estaban con unas ganas, estaban afilando los colmillos. Claro. ¿No? Eso por un lado, y por el otro, que las ideas políticas de Carlota Joaquina eran las mismas que las de Fernando. Era que ustedes van así siendo colonia, claro. No rompan las bolas, no va a haber una monarquía liberal como Inglaterra, por ejemplo. Claro. No van a tener parlamento, ni derecho, ni coso. Van a seguir siendo, bueno. Belgrano sí convence al virrey Cisneros de, como no le salió esa, vuelve el periodismo Belgrano. Edita otro periódico, el Correo de Comercio. Mirá. Pero esto es una excusa justamente para crear lo que después fue la Sociedad Patriótica Literaria y Económica. La agrupación de Belgrano que empezó a fogonear esta cuestión con notables de la época para empezar a querer formar el primer gobierno patrio. Uh-huh. Y finalmente vamos a hacer un punto final en esta cuestión, la seguiremos el propio 20 de junio, ¿no? Cuando recordemos el Día de la Bandera, pero es que en abril de 1810 Belgrano renuncia a su cargo en el consulado. ¿Para qué? Para ser electo vocal de la entonces primera junta, lo que sería la primera junta después, el 25 de mayo de 1810. Hasta acá ponemos el punto de la historia de Manuel Belgrano en este junio belgraniano en Informativo Regional. Estás escuchando la Red de Medios del Oeste, RMO.